Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de lo que está pasando en China con la empresa Foxconn, muy importante para la producción de los iPhone, entre otros. Hace un par de semanas mencionamos que hubo un brote en su fábrica de Chengzhou y que muchos empleados habían salido corriendo de allí porque lo estaban gestionando muy mal. Bueno, pues la situación siguió empeorando y ahora parece que podría haberse calmado, pero ha dado mucho que hablar sobre cuestiones importantes relacionadas con la política de cero casos y la economía china. Antes de empezar, para los que no lo sepáis, Foxconn es una empresa con sede central en Taiwán y es un auténtico gigante de la tecnología. Es más, son los número 1 del mundo en producción. Antes hemos mencionado los iPhone, pero en realidad fabrican muchos otros productos de cantidad de compañías como Xiaomi, Sony, Nintendo y un largo etcétera. O sea, ellos trabajan para las marcas del sector tecnológico haciendo realidad buena parte de sus diseños. Pero es que aparte le pegan a las baterías, los coches eléctricos y durante la pandemia también se pusieron a hacer mascarillas. Tienen fábricas en todo el mundo, pero en la China continental cuentan con nada menos que 44 plantas. La primera la abrieron en 1988 y en su mejor momento han llegado a tener más de 1 millón de empleados. Pues bien, en Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan, tiene 3 fábricas en las que ha habido unos 350.000 trabajadores. Y una de ellas es de las más importantes de Foxconn, seguramente la segunda después de la de Shenzhen, que es su sede principal en la China continental. Aunque bueno, muchos dicen que en la práctica la de Chengzhou es la más importante de China y del mundo. Para que os hagáis una idea, son los que más iPhones producen y la mitad de los que hay en todo el planeta salen de allí. Por eso lo que está pasando en esa fábrica podría tener un gran impacto no solo para China, sino también para muchos otros países. Algunos han presentado su situación caótica como fruto de la política de cero casos y es incuestionable que tiene mucho que ver. Pero yo no diría que ha sido la causa principal, sino más bien uno de sus detonantes. Es más, esta compañía acumula un largo historial de denuncias por sus condiciones laborales. Cuando yo llegué en 2011 ya se hablaba mucho de los hasta 14 empleados que se arrojaron al vacío entre enero y noviembre de 2010. Aquel fue el peor año, pero siguió ocurriendo hasta hace no mucho. Toda esa información la tenemos disponible en China, además de la relacionada con las huelgas de 2013 y 2014, los conflictos entre empleados llegados de diferentes provincias o regiones, las denuncias por enfermedades causadas debido a los productos utilizados, etcétera, etcétera. O sea, la empresa tiene mala fama dentro y fuera del país, pero también es cierto que, por ejemplo, durante la pandemia han donado millones de dosis de la vacuna de Pfizer a Taiwán. ¿Y para qué nos vamos a engañar? No solo en China, en todo el mundo muchos hacemos la vista gorda con su lado más oscuro porque nos proporcionan esos productos tecnológicos que tanto nos fascinan. Antes hemos dicho que su sede central está en Taiwán, pero el gobierno chino o ciertos gobiernos locales la han favorecido durante muchos años, porque genera mucho empleo y además es una pieza fundamental para el desarrollo tecnológico del país. Yo suelo pensar que las reformas económicas y de apertura de China buscan sobre todo ese objetivo, el de desarrollar las fuerzas productivas. Y en este país todos aprenden desde pequeñitos en la escuela que la ciencia y la tecnología son la clave para ello. Así que seguramente muchos chinos dentro del gobierno y también fuera de él piensan, bueno, esos conflictos y problemas dentro de las fábricas son un asunto feo, pero tenemos que seguir trabajando con esta empresa y aprendiendo de ellos por lo menos hasta que seamos capaces de fabricar todo eso por nuestra cuenta. Y cuidado que durante esta última crisis ha habido gente que incluso ha bromeado con nacionalizarla, cosa que no creo que ocurra. En este sentido, China continental funciona como muchos otros países cuyos gobiernos ofrecen grandes ventajas a las multinacionales para que monten una fábrica en su territorio. En el año 2010, después de una intensa competición entre diferentes provincias, Zhengzhou se llevó esta enorme fábrica que ha contribuido mucho a su crecimiento económico. Pero igual que vino, se puede ir, incluso fuera de China si hace falta. Por cierto, hace poco leí un hilo muy interesante sobre cómo esta provincia era de las últimas que quedaban en China por industrializar a lo bestia, aprovechando todo su potencial. Porque aunque hay muchas otras zonas al interior sin industria, no todas pueden desarrollarla a ese nivel. Para ello hay que estar relativamente cerca de la costa, de los puertos o contar con ríos navegables hasta allí. Entonces, si esa fábrica deja de ser rentable por lo que sea, quizás no quedan muchos más sitios en China capaces de acogerla con éxito. Zhengzhou tiene la ventaja de que está más o menos en el centro de China y lo tiene fácil para distribuir productos a todo el país. Pero si te vas más adentro, las desventajas empiezan a sumarse. A menos que, por ejemplo, la nueva ruta de la seda que conectaría Eurasia se potenciase de manera muy bestia. Y a lo mejor algunos pensaréis, estáis hablando de una empresa de alta tecnología en unas calles de barrio que no tienen nada que ver. Bueno, pero es que seguramente esta zona de Changsha, que es prácticamente donde vivimos, tiene unas
aspecto más acorde al día a día o las zonas de origen de muchos trabajadores de Foxconn. Perdonad amigos, ¿me permitís un pequeño momento Pachi? No veáis en qué pedazo de mascota se ha convertido. Me sigue mejor que la mayoría de perros que hay por aquí, pero parece que la relación entre ellos no es muy armoniosa. De hecho, ayer en un descuido casi se lo merienda un perro pequeñito de esos, y algunos le echan unas miradas que, bueno, ya está aprendiendo ya. Foxconn se decidió por Chengzhou y la provincia de Henan en gran parte porque los salarios allí eran más bajos. A menudo se habla de que en China los trabajadores de las fábricas ganan cada vez más dinero, a veces hasta niveles que para algunas compañías ya no son rentables, pero esto ocurre sobre todo en las costas del sur y el este. En el interior sigue habiendo mucha gente dispuesta a trabajar por menos, y a esta fábrica también vienen desde las zonas menos desarrolladas, aunque este último conflicto demuestra que no les vale con cualquier condición y que la explotación tiene límites. Este vídeo que podemos ver en las redes sociales de China ha sido grabado por un trabajador llegado de la provincia de Gansu, una de las más pobres del país, y muestra bastante bien las condiciones de vida en los dormitorios para los empleados y su rutina. Somos conscientes de que no parece muy agradable, pero en realidad eso de dormir varias personas en la misma habitación está muy extendido en los campus universitarios y en menor medida también en los centros de secundaria. Es posible que ahora en muchas universidades las condiciones sean un poco mejores que lo que vemos ahí, pero cuando llegué yo hace más de 10 años había muchos estudiantes viviendo así o peor. Es más, Javierto aquí al comienzo estuvo en unos dormitorios con una higiene bastante lamentable, ya os lo conté. Al fin y al cabo hay que recordar que hablamos de un país en vías de desarrollo, y si fuésemos a los pueblos o ciudades natales de muchos de esos trabajadores nos encontraríamos con viviendas de peor calidad. ¿Y cuántas horas trabajan? Pues de acuerdo con la ley, en principio no deberían ser más de 8 al día. Si trabajas más horas, la empresa te tiene que dar un extra que es un 50% más a hacer entre semana, y el doble si es sábado o domingo. Si te toca trabajar durante las vacaciones nacionales te tienen que pagar el triple, pero cada mes deberías tener un mínimo de 4 días libres. Esto es la teoría, pero en la práctica en internet muchos cuentan que lo normal es hacer 10 horas para cobrar algo más del salario básico, que son unos $300 al mes. Si metes horas extra, ellos mismos te dicen que puedes ganar entre $450 y $700. Claro, esto era antes del brote y el confinamiento. Cuando la situación se descontroló, el malestar de los empleados aumentó. Muchos no querían estar encerrados, aunque ya veis que de por sí parte de ellos no salía demasiado, y tampoco les apetecía nada contagiarse. En China, os cuenten lo que os cuenten, la mayoría le sigue teniendo bastante respeto al virus. Y si os fijáis en las imágenes de las huidas y las protestas, muchos llevan mascarilla. Total, que los empleados dijeron, pasamos de trabajar en esas condiciones. Y a Foxconn, que tiene una demanda muy grande, con millones de personas en todo el mundo esperando a recibir sus productos, no le quedó más remedio que subir los salarios. Bueno, mientras tanto, intentaron poner a trabajar incluso a funcionarios de nivel bajo, para que veáis hasta qué punto gozan del apoyo del gobierno local. Pero eso no funcionó y tuvieron que prometer hasta 15.000 yuanes al mes. Esos son más de $2.000. Que sí, que vas a estar ahí trabajando un montón de horas, pero en China mucha gente de las zonas menos desarrolladas piensa, vale, estoy ahí unos meses a tope y luego hago la obra en casa o me compro un cochecito. Pero ¿qué pasó? Que se pusieron a trabajar y se dieron cuenta de que no iba a ser así. La empresa luego diría que había sido un error del sistema, pero eso da igual porque para entonces ya se había liado gordísima. Y ahí es cuando se producen esos enfrentamientos tan locos que a lo mejor habéis visto en las noticias. Es más, muchos se han vuelto a marchar a los pocos días de empezar, pero esta vez la compañía les ha tenido que indemnizar con algo más de $1.000. Yo creo que gracias a este último gesto han evitado quedar fatal y también se han librado de un buen conflicto laboral. Pero tampoco habría que descartar que la cosa empeore. Este es el segundo episodio del Culebrón. ¿Habrá un tercero? Ahora parece que la fábrica está más tranquila, pero creemos que con menos gente. No está claro si van a poder conseguir trabajadores con las condiciones que ofrecen. ¿Y eso quiere decir que va a haber retrasos? Pues parece que sí. ¿Significa que Foxconn va a tener un problemón con la política de 0 casos y se tendrá que ir de China? Pues es muy pronto para decirlo, pero quizás también hay que barajar otro escenario. China lleva muchos años avanzando en automatización y robótica, y es posible que estemos ante la excusa perfecta para hacer realidad el sueño de muchas empresas del sector, sustituir a los trabajadores por máquinas. Aquí se siguen formando muchos ingenieros y científicos, y cada vez más de los que estudian fuera regresan. Se ha construido un tejido industrial sin comparación en el resto del mundo, y si un día se da el paso a una producción 100% automatizada, es muy posible que ocurra en China.
China. Eso podría generar conflictos porque habría menos empleo, pero al mismo tiempo daría una gran ventaja al país porque atraería más inversiones. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!